Y le doy la palabra al representante del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. Este debate abierto es el primero que se realiza desde que el pueblo palestino iniciara el 30 de marzo de 2018 pacíficamente la denominada Marcha del Retorno a lo largo de la línea fronteriza entre Gaza e Israel. Comenzó con la celebración del Día de la Tierra y concluirá con la Nakba el próximo 15 de mayo, fecha en que se rememorará el ilegal despojo de territorios palestinos desde hace más de 50 años de ocupación israelí y se rendirá homenaje a todas y todas las víctimas palestinas que han perecido bajo las cruentas acciones del gobierno de Israel. De acuerdo al último reporte especial, la Organización Mundial de la Salud, entre el 15 y 20 de abril del presente, durante la cuarta movilización de la Marcha del Retorno, 4 palestinos fueron asesinados, incluido un niño, y 832 fueron heridos por las fuerzas de defensa de Israel, mientras exigían se ponga fin al inhumano bloqueo con el que Israel viene asfixiando a los habitantes de Gaza desde hace más de 11 años. En total han perecido 32 palestinos, entre ellos 3 niños, y se ha provocado lesiones de distintos grados a más de 1.600 personas en las últimas 4 semanas. De más está recordar a la membresía aquí presente que las víctimas palestinas de los últimos acontecimientos, entre muertos por disparos de francotiradores, heridos graves a raíz de disparos tanto de bala de plomo como de balines de goma, son una prueba más que suficiente de que el Estado de Israel está violando el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y está actuando en franca vulneración a las prohibiciones previstas en el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949. El Consejo de Seguridad debe exhortar al gobierno de Israel a que cumpla con su obligación internacional de proteger a los civiles palestinos que se encuentran movilizados. Asimismo, debe ser este magno órgano de las Naciones Unidas que exija a las instancias internacionales que correspondan den inicio de inmediato y sin mayores dilaciones a una investigación sobre los sucesos acaecidos durante las últimas 3 semanas en el borde de la frontera entre Gaza e Israel. Una investigación independiente, transparente, completa y concluyente para identificar a los responsables que dispararon en contra de los manifestantes palestinos. Señor presidente, en ese orden de prioridades, nuevamente hacemos conocer nuestra enérgica condena a la decisión del gobierno de los Estados Unidos y otros que también pretenden trasladar sus embajadas a Jerusalén. Estas decisiones vulneran varias resoluciones del Consejo de Seguridad, como la 478, que hace referencia al retiro por parte de los estados de sus representaciones diplomáticas de esa ciudad. Debemos alertar que en la medida de que la fecha del traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén se aproxime, las tensiones y la violencia en el terreno y en la región se incrementarán. Mi delegación desea rechazar de manera categórica la evidente intención del gobierno de Israel respecto a la construcción de asentamientos en territorios palestinos ocupados, puesto que se constituyen una violación directa a la Resolución 2334 y otras tantas de este Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, que reafirma que el establecimiento de asentamientos en territorios palestinos ocupados desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tienen validez legal y se constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal y de una paz general justa y duradera. Reiteramos nuestro pleno compromiso con la Resolución 2334 sobre la ilegalidad de los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados e insistimos nuevamente en que el informe trimestral del Secretario General sobre la implementación de la misma tenga un formato escrito que nos permita conocer en detalle su aplicación, así como la presentación de mapas actualizados de la totalidad de los asentamientos en territorios palestinos ocupados. Cabe recordar que en cada sesión hemos manifestado como miembro de este Consejo esta solicitud y hasta ahora no ha sido escuchada ni atendida. Asimismo, aún existe preocupación por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, UNRWA por sus siglas en inglés, que presta asistencia humanitaria a más de 5 millones de personas
y que a la fecha atraviesa una crisis financiera que pone en riesgo su capacidad de respuesta frente a las múltiples necesidades de salud, educación, dotación de agua potable y otras que urgen a los refugiados. Expresamos nuestro firme compromiso con todos los esfuerzos internacionales que conduzcan a una solución pacífica del conflicto israelo-palestino. En ese entendido, nos sumamos a iniciativas como la hoja de ruta del Cuarteto, los Principios de Madrid, la Iniciativa Árabe de Paz y otras que se constituyen en garantías para una paz justa y duradera, para que ambos pueblos puedan vivir dentro de fronteras reconocidas y seguras. Reafirmamos nuestro convencimiento de que la única solución a largo plazo del conflicto israelí-palestino es la solución de los dos estados, donde finalmente se consolide un Estado palestino libre, soberano e independiente, con las fronteras internacionales anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, de conformidad a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Señor presidente, permítame leer un par de extractos de dos jóvenes palestinos quienes nacieron en un campo de refugiados en el Líbano. El primero, cuyo nombre es Tarek, y el segundo, Ghanam, y voy a leerlos ambos en inglés. Tarek nos dice: My religion is the freedom of all oppressed people, not only the Palestinian people. I want to know why the international courts never address what is happening in Palestine. Y Ghanam dice: I would like my voice to be heard and to send a message to the world about Palestine and the Palestinian people, the people who are holding on to and carrying the history and identity of Palestine. I am living in a refugee camp in Lebanon. I was raised on living off of humanitarian assistance, and I continue to survive at the mercy of international aid programs. Our story, the story of the Palestinian people, is one of a human who has a home, and his home was invaded and occupied by an outsider, an occupier. We are people that love freedom for the whole world, and we are against injustice anywhere. We are deprived of our basic human rights every day. I hope that the international community and the media will shed light on the Palestinian cause and suffering. UNRWA is reducing its services to the Palestinian refugees living in camps due to the lack of international support for UNRWA. I wish freedom and justice to all oppressed people in the world. Thank you for listening my message. Y permítame terminar, señor presidente, mi intervención, ya que mi delegación ha sido aludida por el distinguido representante de Israel. Y se preguntaba qué es lo que haría Bolivia. En primer lugar, Bolivia respetaría el derecho internacional humanitario. En primer lugar, Bolivia respetaría el derecho internacional de los derechos humanos. En primer lugar, Bolivia cumpliría con todas las resoluciones del Consejo de Seguridad. Y además, Bolivia no creo que nunca se encuentre en esa situación, porque nosotros jamás ocuparemos violentamente el territorio de otro pueblo. Bolivia jamás someterá a un encierro como el que Israel impone en contra de la población en Gaza. Nosotros esperemos que este Consejo pueda ser útil a la hora de resolver el tan largo, prolongado, triste, dramático e injusto problema de Palestina. Muchas gracias. Le agradezco al representante de Bolivia por su declaración y